Hola compañeros y compañeras, ¿cómo están? Yo soy José Manuel, ya me habrán visto en algún video anterior de historia y en este video voy a hablarles un poco, hacerles una breve introducción acerca de esta materia que van a tener en su primer año, que es Introducción a la Comunicación. Sobre todo vamos a comenzar hablando de la manera de abordar la comunicación. La comunicación debemos pensarla desde una perspectiva estratégica, ¿sí? Pensándolo de esa manera vamos a comprender la naturaleza de los actos comunicativos. Por otra parte, al pensarlo de manera estratégica, la comunicación pasa a entenderse como una operación. Es decir, ¿qué quiero decir yo con que se entiende como una operación? Pues se entiende que al ser una operación tiene como objetivo condicionar decisiones o respuestas dentro del proceso comunicativo. Por otro lado, a su vez, también dentro de esta idea de pensar la comunicación de manera estratégica, se busca, mediante esta idea, establecer la circulación de determinados mensajes que, dependiendo la interpretación y la evaluación de los actores intervinientes en el proceso comunicativo, condicionan las reacciones ante un determinado tema, un sujeto u organismo. Es decir, si la comunicación se piensa como una estrategia, se piensa como una operación, esto lo que permite es, además de prever la forma estructural del mensaje, también lo que permite es prevenir, anticipar de alguna manera y condicionar las reacciones de los distintos actores que participan en el acto comunicativo. Es decir, preparar el mensaje que nosotros sabemos que va a responder de una determinada manera el actor. Nosotros, al pensar la comunicación de esta manera, podemos prever esa respuesta. No solo hablamos de la comunicación como algo estratégico, sino también tenemos que, de alguna manera, asumir, comprender que la comunicación está ligado a la información y a la producción de sentido, ¿sí? Cuando nosotros comunicamos información, pero al mismo tiempo lo que hacemos es colaborar con la producción de sentido, que la producción de sentido es un hecho, es un proceso colectivo, ¿sí? Para abordar lo que es la ciencia de la comunicación, nosotros podemos hacerlo a través de tres perspectivas. Podemos hacerlo desde la perspectiva pragmática, que es lo que se refiere a las prácticas efectivas de la comunicación, a los hechos de comunicación. Podemos abordarlo también desde la perspectiva simbólica, que es aquella perspectiva que se ocupa o abarca, ¿sí?, lo relativo a la generación del lenguaje. O también podemos abordar a la comunicación desde la perspectiva estructural, que es aquella perspectiva que se refiere o aplica a los canales que posibilitan de alguna manera la implementación de procesos comunicativos y el desarrollo de los mismos. Bien, nosotros tenemos esas tres maneras de abordar la comunicación, que son tres maneras básicamente de estudiarlas, ¿sí? Que nos aleja un poco de esta idea que la mayoría quizás habremos visto anteriormente, que es el modelo lineal de emisor y receptor, ¿sí? Es necesario comprender que este modelo de emisión, de emisor, de receptor, no es estático, ¿sí? Mucho menos en la sociedad en la que actualmente nos encontramos. Plantear un modelo estático de emisor y receptor realmente no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque con los avances tecnológicos, ¿sí?, con las distintas modificaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo, ya no estamos en un modelo de sociedad donde haya un emisor activo y un receptor pasivo, sino que más bien hemos entrado en la era de, básicamente, después lo van a ver en otras materias, ¿no?, pero de los prosumidores, es decir, que somos al mismo tiempo emisores y receptores y nosotros producimos nuestros propios mensajes, ya no en línea con este modelo, que de alguna manera es un modelo un poco primario, que destilaba un rol más estático
para los receptores. Y teniendo en cuenta esta naturaleza del acto comunicativo, nosotros también podemos entender que no existe una jerarquía a la hora de comunicar. Esto quiere decir, no hay una voz sobre otra, no hay una voz que tenga más preponderancia sobre otra, sino que hablamos de un acto comunicativo donde las voces se superponen, donde se enfrentan, ¿sí? Es decir, eliminamos completamente la existencia de jerarquía. Y como les había mencionado anteriormente, en la comunicación nosotros tenemos que se pone en juego la construcción de sentido, que la construcción de sentido, aparte de abarcar la interpretación de los mensajes y los acontecimientos, es una construcción colectiva, ¿sí? Nosotros tenemos que el sentido, los significados, ¿sí?, se estructuran en los mensajes y bueno, precisamente a partir de las codificaciones o decodificaciones que se hagan de esos mensajes, que la decodificación que uno puede o que una puede realizar de esos mensajes no siempre van en línea con las perspectivas, con las intenciones de quien emitió ese mensaje, ¿sí? Es decir, un emisor emite un mensaje esperando una cierta decodificación. Bueno, la decodificación que haga el receptor de ese mensaje no siempre va a coincidir con la que el emisor quería, ¿sí? De esta manera es que en el mismo proceso comunicativo se generan permanentemente nuevos contenidos, ¿sí? Estas operaciones comunicativas, estas operaciones de comunicar de información, ¿sí?, requieren la estructura del signo, que básicamente es algo que van a ver más adelante con Peirce, con Saussure. Van a ser autores que ustedes van a ver ya esto en la cruzada cuatrimestral, donde van a hacer hincapié en la estructura de signo, imagen acústica, concepto, la representación triádica, bueno, en fin. Son algunos de los autores también que ustedes van a estar teniendo en la cursada cuatrimestral de Introducción a la Comunicación. Pero bien, continuando, ¿cómo podemos nosotros definir de alguna manera el alcance que tiene la comunicación? ¿Cómo podemos definirlo? Podemos entenderlo, el alcance que tiene es en medida a la relación que plantea con nuestros intereses y nuestra visión del mundo. Es decir, de esa manera, de acuerdo al alcance que tenga con nuestros intereses, con nuestra visión del mundo, nosotros podemos medir la efectividad, el alcance que tiene determinado mensaje, determinado proceso comunicativo. A su vez, nosotros no podemos dejar de lado la influencia, la injerencia de las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información. Si hablo de, ya sabemos, las redes sociales, de las distintas plataformas que existen hoy en día, que modifican la naturaleza del escenario comunicativo y que vuelven a la tarea de comunicar más compleja porque generan nuevos entornos, porque básicamente asistimos a una multiplicación de actores, asistimos a una multiplicación de voces en las cuales, ¿no?, el mensaje que se emite tiene que tratar de sobrevivir, entre comillas, a esa multiplicidad y a ese peligro también de distorsión, ¿sí? Piensen que cuando se emite un mensaje, por poner un ejemplo, a través de las plataformas virtuales, a través de las redes sociales, ¿sí?, ustedes pueden emitir un mensaje, pero nada garantiza que ese mensaje, aparte de que sea decodificado correctamente, no sufra alteraciones o deformaciones, ¿sí? Esto nos permite comprender que más allá de facilitar las nuevas tecnologías, los canales, las formas de comunicar, las plataformas para comunicarse, más allá de esa ventaja,
también tienen una desventaja, y esta desventaja es quizás que el mensaje esté más expuesto y sea más susceptible a alteraciones, ¿sí? O a malas interpretaciones. Y si nosotros continuamos en esta lógica de redes sociales, ¿sí? Básicamente cualquier red social que elijan, Instagram, Twitter, Facebook, tiene fácilmente millones, miles de millones de usuarios, ¿sí? Que si nosotros los comparamos con los medios tradicionales, ¿sí? Obviamente tienen más llegada que, por ejemplo, lo que puede tener hoy en día un canal de televisión, una emisora de radio, ¿sí? Las plataformas digitales, las plataformas virtuales tienen una llegada realmente ilimitada. Entonces, como tiene una llegada ilimitada, básicamente pueden llegar a muchísimas personas, a muchísimos individuos. Nosotros estamos ante una comunicación de masas, ¿sí? Que nosotros tenemos que la comunicación de masas, ¿sí? Entre algunas de sus funciones está la de generar debate, la de mantener la atención del público sobre determinadas cuestiones. Sí, esto quizás nosotros lo podemos ver reflejado de manera más habitual cuando ustedes sintonizan cualquiera de los canales, si es que se informan a través de la tele, si se informan a través de la radio o a través de los medios digitales, van a ver cómo una de las misiones de la comunicación de masas es centrar la atención del público sobre determinado tema. Van a ver cómo en algún momento, por ejemplo, una determinada noticia puede ser se me ocurre en este momento, sobre un crimen, sobre un caso de corrupción o sobre X noticia deportiva, ¿no? El medio, la comunicación de masas, quien elige comunicar, digamos, elige centrar la atención del público porque van a ver cómo eso se replica básicamente en todos los medios de comunicación de masa, van a ver que se replica la misma noticia, ¿sí? Entonces el objetivo es centrar la atención del público sobre determinada noticia, determinada temática. Pero más allá de que encontremos entre las funciones de la comunicación, la de brindar argumentos, la de ubicar a alguien en determinada posición ideológica o moral, también lo que debemos entender son las intenciones que tiene un determinado acto comunicacional. ¿Cómo nos damos cuenta de las intenciones? Pues básicamente preguntándonos cuál es el mensaje y en qué condiciones circula ese mensaje. No nos olvidemos que, como les dije anteriormente, ¿sí? El sentido se estructura en los mensajes, ¿sí? Por ende, los mensajes son interpretaciones. Y entre los objetivos que tiene el mensaje están el de otorgar sentido, el de activar reacciones y el de generar también representaciones. Es decir, no hay nada de inocencia dentro de un mensaje comunicativo. Continuando con los mensajes, nosotros podemos dividir a los mismos en 4 categorías que se van a agrupar acorde a la misión de cada una, ¿sí? Pero básicamente los mensajes se pueden estructurar en señalizaciones, en relaciones, en encuadres y en representaciones. Donde, como les digo, el objetivo de cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, las representaciones, los mensajes buscan reflejar la realidad. En las relaciones, en la categoría de relaciones, los mensajes buscan establecer un vínculo. Básicamente la comunicación se basa en la transmisión de la identidad, ¿sí? Por otro lado, en las señalizaciones nosotros tenemos que esa categoría de mensajes se basa en convenciones, es decir, que hay una cierta institucionalización de determinados mecanismos. Cuando nosotros hablamos de convenciones, para que se den una idea, hablamos de algo que está implícito, de algo tácito. Por ejemplo,
el símbolo, vamos a poner un ejemplo, un logo, el logo de la Coca-Cola, ¿no? Nosotros podemos, o el logo de Pepsi, ¿sí? Nosotros vemos el logo de Pepsi y no es necesario que diga Pepsi, ¿sí? No es necesario que aparezca Pepsi. Pero tácitamente hay una convención de que nosotros interpretamos que si aparece ese dibujo es Pepsi, ¿sí? O sea, hay una convención que donde básicamente tácitamente todos nos ponemos de acuerdo para que eso refleje efectivamente el signo Pepsi, ¿sí? Bueno, más allá de las señalizaciones, como les acabo de decir, hay una cuarta categoría que es la de los encuadres, ¿sí? Que básicamente la categoría de encuadres se basa en otros mensajes, ¿sí? Es decir, que se desarrolla como una estructura de análisis en las que se indaga acerca del significado y de las relaciones que le dieron origen. Entonces, nosotros podemos estructurar a los mensajes en 4 categorías. Por otro lado, continuamos abordando la comunicación de esto que les había dicho al principio del video desde 3 dimensiones, ¿sí? Nosotros podemos abordar la comunicación desde 3 dimensiones. Una de ellas es desde su relación con la cultura, que acá hablamos de las prácticas sociales que se dan dentro de la sociedad, valga la redundancia, pero por ejemplo nosotros podemos abordar a la comunicación a través de la relación con la cultura, a través de encuentros, a través de charlas, a través de la manera en que se practica precisamente dentro de una sociedad. Por otro lado, la otra manera de abordarla es a través de la técnica, que en este caso nosotros podemos referirnos a la historia, a la evolución de las tecnologías de la comunicación. Y la última dimensión sobre la cual podemos abordarla es a través de la dimensión institucional, que es aquella que analiza el comportamiento de sujetos, de grupos y de organizaciones. Si nosotros hablamos, en este caso ya de la primera dimensión, de abordar la dimensión a través de su relación con la cultura, tenemos que entender, es necesario que entendamos que si abordamos a la comunicación de esta manera, debemos adoptar una cierta postura interpretativa, lo que nos da el pie para hablar de la cultura como un sistema de representaciones compartidas que determina un sentido común. Esto quiere decir que hay una coincidencia, una base entre pensamientos que pueden ser diferentes pero que comparten una misma base. Bueno, esa misma base es la cultura. Esa misma base, esas mismas estructuras comunes, ¿sí? Por eso la cultura lo que hace es transformar un proceso de significación pública, ¿sí? Es decir, toda cultura tiene significados que son públicos, ¿sí? Ya sea por los procesos que realiza, ya sea por las relaciones que se dan en ella. La significación o los significados de una cultura son un proceso que se hace colectivamente, un proceso que se hace públicamente. Y en este proceso de construcción, ¿sí? Que más allá de la construcción del significado, también al negociar de cierta manera el sentido, el significado, nosotros estamos en un proceso de construcción del otro, ¿sí? De lo que el otro significa, del sentido del otro. Entonces, nosotros tenemos que existe en esta vinculación de la cultura con la comunicación, vamos a ver que más allá de tratarse de un sistema complejo de relaciones, existe también un proceso de construcción del otro, donde se negocia el sentido, donde se negocia el valor de la percepción.
a la hora de construir mensajes, ¿sí? Podemos cerrar esto de alguna manera, este acercamiento a través de la dimensión cultural, diciendo que en este marco, en el marco de la dimensión cultural, el mensaje se transforma en un acto social. También un dato no menor es que tenemos que tener en este contexto, tenemos que tomar en cuenta que la técnica y la teoría también son factores determinantes en el proceso, dentro del proceso comunicacional. Porque si hablamos de técnica, nosotros nos tenemos que referir a el funcionamiento de la comunicación, y hablar de técnica implica hablar de medios, de los medios. ¿Por qué? Por último, y no menos importante, nosotros tenemos que organizar tenemos que comprender a la comunicación, perdón, se me mezclan las palabras. Tenemos que comprender a la comunicación como una variable institucional. Y esto significa entender que la comunicación desarrolla un proceso de intercambio de mensajes entre organizaciones y públicos. La comunicación institucional es una herramienta que permite reforzar valores que componen su identidad. El objetivo es afianzar el proceso de institucionalización en los ámbitos de influencia de la organización. Hoy en día que nosotros asistimos, que vivimos en una sociedad mediatizada en la cual los medios son el principal mediador institucional de la misma, las tecnologías digitales tienen una gran influencia en la construcción de lo social, ¿sí? Por ende, los medios son una prolongación del ser humano en la función comunicacional. Por último, nosotros no tenemos que dejar de comprender, de entender que la comunicación se transforma, se convierte en un juego de percepciones. Es decir, en un juego donde el mensaje se transforma en una materia viva, en una materia que se puede modificar y que contiene dentro de sí toda la experiencia, todo el conjunto de experiencia de las relaciones humanas, ¿sí? Es decir, que básicamente el mensaje va a contener toda esa materia y que la comunicación va a volverse un juego de percepciones. Fijémonos hasta qué punto es importante este hecho de la percepción social, ya que el entendimiento del mensaje provisto por una organización produce cambios en determinadas representaciones y tiene impacto en la cultura. O sea, fíjense la importancia de la percepción. ¿Por qué hablamos de que la comunicación es un juego de percepciones? ¿Por qué hablamos de la construcción de sentido como algo colectivo? ¿Sí? Porque de acuerdo a lo que se percibe del mensaje, a lo que se decodifica, que después esto de decodificación y codificación ustedes lo van a ver más adelante, ¿sí? En los estudios culturales, también en otras teorías, la teoría de los discursos sociales, pero quiero resaltar esto, quiero resaltar la importancia de la percepción, de la construcción de sentido, de cómo el mensaje ya va cargado de sentido, pero de acuerdo a la percepción que se realiza al mismo, a la decodificación y al contexto. Nosotros vamos a tener que ese mensaje puede llegar a producir cambios en determinadas representaciones y a tener impacto en una determinada cultura. Así que, bueno, esto ha sido un breve video, no tan breve, pero con la idea básicamente de resumirles lo que a grandes rasgos van a ser los principales tópicos, los principales temas que van a tener en esta materia, Introducción a la Comunicación. Cualquier duda o consulta que tengan, ¿sí? Ya sea ahora o ya sea más adelante, pueden consultarme a mí o a cualquiera de mis compañeros. Así que les deseo una buena finalización del curso de ingreso y bueno, espero que podamos más pronto que tarde reencontrarnos en nuestra querida facultad. Les mando un abrazo a todos y todas.